Bueno, ahora sí, les doy las buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos bien, que estén leyendo, viendo los trabajos que hemos subido. Eh, Como decíamos el otro día en la clase, decía Carlos en su clase, hoy vamos a continuar con el libro El Derecho de Héctor Negri. Y realmente es apasionante porque nosotros que lo hemos leído tantas veces al libro y lo volvemos a releer, nos ilumina la genialidad de cómo ha sido escrito ese libro, con cada término exacto, porque cada término implica una connotación muy especial. Así que bueno, hoy vamos a retomar con este libro y vamos a avanzar un poco más con el libro de Coin y otras cuestiones. Haciendo un breve repaso, habíamos dicho que para arribar a una definición del derecho, habíamos abordado tres elementos básicos y así poder arribar a una definición del derecho. Y esos elementos básicos eran, bueno, el ámbito social, donde nosotros los hombres nos desarrollamos, la idea moral, que es sustrato de esta connotación del derecho, y que el derecho se expresa en reglas o en fórmulas. Y así con esos tres elementos dijimos el otro día que el derecho es un proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto de la persona del hombre. Ahí abordamos lo que era la armonía social, lo que era la obligatoriedad del derecho, esta idea de moralidad, ¿no es cierto? Este vínculo tan fuerte que nos hace entender que debemos cumplir con el derecho, pero no porque acarrea una pena o una sanción, no, no, porque está íncito en nosotros hacer el bien y no el mal. Entonces, tiene que estar presente esta idea de moralidad, esta obligación moral de lo que debe ser, de lo que debemos hacer. También hablamos en la clase pasada de la evolución y permanencia del derecho. Dos rasgos importantes del derecho, porque prima facie parecería que se contradicen, ¿no es cierto?, evolución y permanencia, pero en realidad cada uno de ellos tiene su explicación. La evolución, porque desde una perspectiva de siglos podemos nosotros observar cómo ha ido evolucionando el derecho. Piénsese, por ejemplo, en alguna institución del derecho romano, desde que nace en el derecho romano hasta ahora, cómo ha ido evolucionando. Y la permanencia porque se condice esa idea de permanencia con la idea de la seguridad que tenemos que tener nosotros. Nosotros queremos estar seguros de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. Tenemos esa necesidad de conocer lo que va a venir. Porque acuérdense, uno de los rasgos característicos de la persona era esa gran posibilidad que tenemos nosotros los hombres de vivir el presente, pensar en el pasado, pero proyectarnos al futuro. Y en algún momento nosotros dijimos que todos los rasgos que habíamos estudiado en las clases anteriores tienen muchísima, muchísima afinidad con todo esto que estamos viendo del derecho. ¿Por qué? Y porque el derecho está hecho por el hombre. Y si el hombre hace el derecho, ergo, todas las características que vimos del hombre van a estar inmersas en el derecho. Este es
uno de ellos. La posibilidad de pensar en el pasado, vivir el presente, pero también proyectarnos hacia el futuro. De modo que este rasgo de evolución y permanencia es interesante que lo tengamos presente al tiempo de repasar esta parte del libro. Hoy vamos a seguir leyendo un poquito más el libro y vamos a ver otras características que tiene el derecho y los fines que persigue el derecho. ¿Para qué está hecho el derecho? Una de las características o de los rasgos, junto con la evolución y permanencia, armonía social, obligatoriedad, es la historicidad del derecho. El derecho tiene una característica de ser histórico. Y vuelvo a reiterar, fíjense, nosotros en los rasgos personales del hombre denotamos una de las características era que somos seres históricos, somos seres en devenir constante, somos seres finitos, pero no somos conclusos, y estamos peregrinando permanentemente durante toda nuestra trayectoria de vida. Bueno, acá se da también ese rasgo de historicidad. ¿De qué manera? La historicidad no ha creado la idea moral, pero ha seguido el curso de su progresiva revelación por la conciencia y ha guardado el paso por las sucesivas fórmulas que nosotros los hombres proyectamos, tratando de alcanzar soluciones de armonía social. Es decir, la idea moral no nace con la historia, sino que la historia, el devenir, el curso de nosotros los hombres a lo largo de la historia, ha llevado a tener un hilo conductor, que ese hilo conductor es la idea de moralidad, ¿no es cierto?, la idea moral que pregona el derecho, y esa revelación que se ha dado en la conciencia de todos nosotros para poder elaborar las reglas, las normas, y tratar a través de esas normas, a través de esas reglas, alcanzar la armonía social. Cada regla o cada fórmula transporta una idea moral. Una idea moral es una suma de elementos y de circunstancias, ya sea sociales, culturales, de tradición. Permanentemente hay un traslado de esa idea por las circunstancias que nos toque atravesar, las condiciones que tengamos que atravesar o por tradición, de generación en generación. El contenido de las normas deriva de elementos fácticos vinculados con la realidad. Ahí está la motivación. Todo lo que nos acaece, lo que nos ocurre, el hecho en sí, está vinculado con nuestras propias realidades. Por eso, el derecho está inserto en la historia. No podemos desconocer esta gran característica de que el derecho está inserto en la historia. Cada regla que propone el derecho es el resultado de intelecciones morales y de palabras. Ustedes saben que dijimos hoy que el derecho era un proyecto. La idea de proyecto ya a mí me posiciona y me da idea de futuro, ¿cierto? Es algo que va a venir. Lo que la proyección es algo que no está, va a venir. Y el proyecto tiene esta característica, tiene la característica de algo que va a ocurrir, que va a suceder.
Pero además, el proyecto se emparenta con la idea de que esencialmente, remarco la palabra esencial, nuestro derecho es escrito, ¿no es cierto? Y entonces hay una gran simpatía, dice Negri, del derecho con la palabra escrita, una gran simpatía. Entonces el proyecto, algo que va a venir, pero que además se manifiesta esencialmente, remarco nuevamente, de manera escrita. ¿Por qué digo esencialmente? Porque hay otros modos de manifestarse el derecho, que es justamente no escrito, y es cuando nos referimos a la costumbre. Ya vamos a hablar un poquito de la costumbre. Pero bueno, el caso de esta idea de la palabra, plasmada en una fórmula, en una norma, en una regla, es justamente la palabra escrita. Ahora, ninguna norma o ninguna regla se hace por primera vez. No es que yo me deshalgo de una norma y creo una nueva. No, no. Siempre parto de otra norma que ya ha sido desarrollada por generaciones anteriores, la asumo y le incorporo la nueva solución que yo propongo. Así se instala esta nueva norma. Y a partir de allí vuelve a generarse, tal vez, una nueva norma que va a tomar de la anterior, por supuesto, la va a reformular y la va a aplicar o le va a dar vigencia a esta norma. De modo que nunca lo viejo acá se desecha. Al contrario, lo viejo se recepta, se reformula, se le agrega la nueva solución que le queremos incorporar a esa norma, a esa regla, y así toma validez la norma. Por eso que es muy importante la tradición, en un constante crecimiento de la idea moral. Cada generación se ubica en un nivel histórico distinto y transita de generación en generación este hilo conductor que dijimos hoy, ¿verdad? Y que trata de lograr el perfeccionamiento de la norma. Se produce, dice Negri, un enlace entre el presente y el pasado. Se toma la norma del pasado y se le agrega la solución nueva del presente. Pero esto es importante lo que voy a decir ahora. Esas modificaciones, estas agregaciones que se van haciendo, no se hacen intempestivamente, se van haciendo de una manera lenta, de una manera pensada, de una manera medulosa, de una manera estudiada, porque esas soluciones que da el derecho son acumulaciones de experiencias. Y esas acumulaciones de experiencias se van dando progresivamente y de manera lenta. Una vieja solución de derecho nunca es abandonada definitivamente. En todo caso, se la perfecciona, pero no se la desecha ni se la abandona. Desde una perspectiva del tiempo, la historicidad del derecho es la universalidad. Ahora vamos a ver por qué decimos esto. Pero si nos ponemos a pensar desde una perspectiva de siglos, en la evolución que ha tenido el derecho, vamos a ver que en la historicidad la universalidad es el rasgo característico de esa historicidad.
Pero lo importante es esto, no dejar de lado la fórmula anterior o la regla anterior, reformularla, modificarla, agregarle la solución nueva y así sucesivamente. Cada generación va a aportar una solución nueva y distinta. Acá voy a hacer un paréntesis. Para mejor, bueno, eso será, todos queremos creer de que sí, que es para mejor. Pero acuérdense que muchas veces nosotros los hombres, y por ende el derecho, porque es creación del hombre, no siempre hacemos cosas para bien. Por supuesto que en la idea del derecho, como lo que se propone perseguir es el bien común de todos, sin excepción, debemos creer que es para bien. Pero eso va a ser una crítica que le vamos a hacer más adelante al derecho. Por de pronto, dejemos bien establecido que el derecho va haciendo cambios, va modificando, se va adecuando a las exigencias morales sociales actuales, ¿verdad? Y así se va produciendo ese gran trabajo del hombre que es el derecho. Ahora, ¿qué es la universalidad del derecho? La solución del derecho es universal. Esto quiere decir que vale sin que su validez se circunscriba a límites personales o territoriales. Entonces, la validez del derecho universal vale para todos los hombres sin tener en cuenta sus circunstancias personales y cualquier tipo de límite territorial. De ahí la idea de universal. El rasgo que deriva de la idea moral, el derecho es para toda la humanidad. Pero como dijimos hoy, y emparentado con el rasgo de la historicidad, ha llevado un largo tiempo, un largo camino, arribar a esta afirmación, a la afirmación de que el derecho es universal. Porque ¿siempre fue así, universal el derecho? No, no, no. Si nos remontamos a los tiempos primitivos, el derecho no era universal. Existía lo que se denominaba el sentimiento de grupo. ¿Qué es el sentimiento de grupo? Bueno, es el sentimiento donde justamente el hombre tenía una escasa conciencia de su autoconciencia precisamente, de lo que él sabía. Y tenía también una limitada percepción del derecho de su propia dignidad. Fíjese cómo estaba dibujado en ese momento el hombre, ¿no? No tenía autoconciencia de sus derechos, ni siquiera de su propio derecho de dignidad humana. Entonces, allá el derecho, en los tiempos primitivos, valía por lo que el grupo decía que vos valías. No valías por vos mismo, valías en función del grupo. Por eso se llamaba sentimiento de grupo. El grupo era el todo. El grupo lo asumía todo. El individuo era una pequeñita parte de ese todo. Este problema de desdibujar la figura del ser humano de esta manera trajo también connotaciones en el plano religioso y en el plano ético. Ahora, la gran transformación que tuvo la humanidad, y esto anótenlo,
porque realmente fue excelsa esta transformación, fue superar la conciencia de sentimiento de grupo y reconocer que todos y cada uno de nosotros en todo el planeta tenemos los mismos derechos. Ese salto de sentimiento de grupo a la universalidad fue extraordinario, como una transformación de la humanidad magnífica para todos nosotros. Ahora, en este proceso de lograr pasar a la transformación y alcanzar así la universalidad del derecho, debemos decir que el cristianismo también influyó en esta secuencia. ¿Por qué? Porque fíjese que se cambia y ya no se dice Señor Dios de los ejércitos, sino que se cambia por Señor Dios del universo. ¿Cómo la filosofía cristiana hace ese cambio de mentalidad y también habla de la universalidad, Señor Dios del universo, Dios de todos y para todos? Profe, Sí, usted se está refiriendo con respecto a que anteriormente no era universal el derecho, pues existían, por ejemplo, en la antigua Grecia, en la participación de la democracia, bueno, era considerado solamente el ciudadano que tenía el derecho. claro, claro. También, Bueno, también en ahora Roma sí, También en Roma, también los derechos estaban establecidos para los ciudadanos romanos, no así para los extranjeros ni para los esclavos. Luego se estableció el derecho de gente para los extranjeros, pero los esclavos seguían teniendo, eran considerados a nivel de objeto, de cosas. claro. Bueno, usted ahí dice que en este proceso la iglesia tuvo gran influencia. Tuvo influencia. Muy bien, sos Bien. Lencina, ¿no? El que está hablando. Sí, 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 sí. Me acabo de conseguir un dispositivo que me prestaron, así que bueno, Bueno, voy a poder es- estar. está muy bien la acotación, Lencina, que ha hecho, muy bien. Ahora ya vamos a ver todas estas cuestiones de cómo se hace el proceso a la universalidad, pero los ejemplos que ha citado son los correctos. Verdaderamente está muy bien. Buenas Nada, tardes, Realmente, para. profe. ¿no? Le Muchas hago una gracias. preguntita, profe. Sí, Disculpe, ¿de qué textos está citando usted? estamos hablando de Héctor Negri. ¿Algún texto en particular, profesora? El derecho. Perfecto, gracias. Hoy vamos a trabajar el derecho de Héctor Negri y vamos a trabajar a Helmut Kohl, ¿sí? Esos son los dos textos que vamos a ver hoy. Pero por de pronto estamos desentrañando el maravilloso texto del doctor Negri. Realmente una pieza magnífica. Y entonces, retomando esta idea de que la injerencia que tiene el cristianismo, el hombre alienta la posibilidad de la proximidad con el otro. Empieza a darse cuenta lo importante del prójimo. Acuérdense esa idea de prójimo que yo tengo con el otro. Esa idea se comienza a despertar en el hombre, ¿no? Y la idea de prójimo, entonces empieza a ser centro de el contacto con el otro. Y entonces ya no va a haber ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni amo, ni esclavo, sino, dice Negri, va a haber una nueva criatura en Jesucristo. Todos por igual. ¿Cómo? ¿Una nueva criatura? Una nueva criatura en Jesucristo. Todos los hombres. A partir de allí, entonces,
la conciencia del hombre se libera. Se libera de esa atadura que tenía de la conciencia de grupo y se abre a la universalidad. Ahora, esa salida, esa apertura a la universalidad se va a dar de distintos modos. Por ejemplo, se toma como gran característica de apertura el perfeccionamiento de la doctrina de derecho natural, el trato al extranjero, también una gran apertura en la celebración de los contratos. Ya lo vamos a ver más detenidamente, pero por ahora, digamos, nombrémoslo nada más, con respecto al nacimiento del principio de la buena fe. El principio de la buena fe. Y también otra característica esencial fue el respeto a la palabra empeñada. El principio de la buena fe en los contratos y el respeto a la palabra empeñada fue para el derecho, digamos, una gran apertura para el reconocimiento de los derechos iguales para todos los hombres. En cuanto a la codificación, tanto en el derecho público como en el derecho privado, tanto en los códigos como en la Constitución, vamos a encontrar el carácter universal. Todos ellos están dirigidos a todos los hombres. Y por supuesto, como coronación y culminación de la gran obra del hombre, nacen en 1948 la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esa es una gran obra maestra del derecho hecha por el hombre. Ahí plena universalidad. Otro de los temas o de los capítulos del texto de Héctor Negri es el derecho y la paz. Esta es una característica muy importante. En realidad, la paz es uno de los fines que persigue el derecho. Pero la relación entre derecho y paz es recíproca y es intensa. La paz es el medio propicio para que el derecho se desarrolle y prospere en todos sus ámbitos. Ahora fíjense, Negri dice, en realidad, en la paz, sí. ¿Quién habló? Repetir, Sofía, Sí, cómo no. ¿puede repetir? El orden, el derecho es un orden de paz, ¿no es cierto? Esa paz propicia para que el derecho se desarrolle. Pero dice Negri, esta paz del derecho, y acuérdense del adjetivo calificativo, es una paz pacificadora. Ustedes dirán, hey, no será mucho, si me dice paz, encima lo reafirma con la palabra pacificadora. ¿Saben que no? ¿Saben que no? ¿Saben qué inteligente fue el doctor en poder adjetivar como pacificadora esta paz? Porque vamos a encontrarnos con otros órdenes, ya algo les voy adelantando, y ustedes saben que ellos también afirman que procuran alcanzar la paz. En realidad el derecho es el que procura alcanzar la paz. Pero estos órdenes, que ya vamos a hablar cuáles son, ellos también dicen que procuran alcanzar la paz. Por eso nos adelantamos y les decimos que la paz que procura alcanzar el derecho es una paz pacificadora.
Para el derecho es una paz de medios y de fines. ¿Por qué? Porque el fin que persigue el derecho es un fin pacífico, alcanzar la armonía social, alcanzar el bien de toda la sociedad, pacífica la sociedad, que conviva en paz la sociedad. Y los medios de los cuales se vale el derecho también son pacíficos. Porque fíjese, la palabra, la escritura, la idea moral como sustrato del derecho, hacer el bien, tanto los medios como los fines son pacíficos. Y esto me lo diferencia claramente de lo que es la violencia. Vamos a encontrar que tanto en la Constitución Nacional, en el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho agrario, incluso en el derecho internacional, al cual después nos vamos a detener un poquito, también vamos a encontrar esta característica que los medios y los fines que persigue el derecho son pacíficos. ¿Por qué? Porque tan es así que en el derecho internacional, si nosotros vemos, digamos, la legislación del derecho internacional, por ejemplo, cuando hay dos estados que celebran un convenio o un contrato, o incluso referido al derecho de guerra, gran incongruencia decir derecho de guerra, ya vamos a explicar por qué, pero aún así el derecho trata en estas cuestiones, en las cuestiones de la guerra, de tratar de, tanto por sus fines como por sus medios, pregonar la paz. Ya vamos a ver cómo. Otra de las características o fines que también persigue el derecho es la seguridad. Nosotros, como dijimos hoy, queremos sentirnos seguros, ¿eh? Y en realidad todos los hombres aspiramos la idea de vivir y alcanzar seguridad. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta vivir con incertidumbre. Porque todos los hombres desplegamos nuestras potencialidades día a día. Pero no cabe duda que al desplegar nuestras potencialidades nos encontramos con obstáculos, nos encontramos con interferencias. Y estos obstáculos y estas interferencias, ¿qué nos producen a nosotros? Nos producen angustia. Estamos angustiados. Entonces, necesitamos de la seguridad jurídica. ¿Y dónde se funda la seguridad jurídica que el propio derecho nos brinda? Se funda justamente en su contenido obligatorio, porque como el derecho es obligatorio por la idea de la moralidad que está impregnada en el sustrato propio del derecho, por tanto, se torna obligatorio y eso nos brinda seguridad. Nos brinda la posibilidad de saber de antemano lo que va a pasar, que eso es lo que queremos. Y esta seguridad que alcanzamos a través del derecho, la podemos encontrar desde su doble punto de vista. Un doble punto de partida es, por un lado, la objetividad del vínculo. El vínculo que establece el derecho es obligatorio. De ahí que me da la seguridad. Y también, el segundo punto de partida,
es la conciencia abierta a la moralidad, porque nosotros queremos estar seguros con conciencia abierta de lo que el hombre hace debe ser el bien. Entonces, nosotros psicológicamente debemos estar y estamos preparados a lo que el otro hace es el bien. Después nos encontramos con esto de las interferencias y los obstáculos, ¿no es cierto? Pero sepamos que está íncito en nosotros el hacer el bien. Todo lo que es arbitrario es caprichoso. Cohen dice, el derecho es creación humana, pero no es arbitrario, aclara Cohen. Y acá Negri dice lo mismo. El derecho, si es arbitrario, no es derecho. Todo lo que es arbitrario es algo antojadizo, es algo caprichoso. El valor del hombre es desconocido. No se le da relevancia al verdadero valor que tiene el hombre. Porque una decisión que es arbitraria pasa por encima del hombre. Lo sobrepasa como si no existiera. ¿Cuántas veces a nosotros han tomado decisiones, ¿no es cierto? Y prácticamente hemos quedado desdibujados o diluidos en la nada. Entonces, cuando uno toma una decisión arbitraria, o el derecho, que no sería derecho, toma una decisión arbitraria, es desconocer la esencia del hombre. Pasarlo por encima, pasarlo por arriba. Acuérdense cuando cosificamos al otro, como si nada fuera, como si nadie fuera. Entonces las decisiones caprichosas, las decisiones arbitrarias, se contraponen netamente a las decisiones o a las formulaciones que persigue el derecho o que pregona el derecho. El derecho entonces es todo lo contrario a las decisiones caprichosas y arbitrarias. Porque en la libertad radica la posibilidad básica de la existencia del derecho. El derecho está hecho por el hombre en libertad. Y ese es el modo de origen, la libertad. Si nosotros entendemos al derecho como o le permitimos alguna injerencia extraña o apelar a recursos externos o constrictivos, en realidad no estamos hablando del derecho. Eso sería negar la existencia del derecho. El derecho se opone a cualquier tipo de injerencia, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta la constricción, la compelación, la coacción. A todo eso se opone el derecho. Porque el derecho, en definitiva, se basa en su contenido ético. No necesita de nada de eso. Estaremos hablando de otro orden, pero nunca jamás del orden del derecho. La educación moral y la concientización son los medios específicos para afirmar al derecho. Yo moralmente me educo y tomo conciencia para afirmar al derecho como único proyecto ético. Esa es la idea. Por eso dice Negri que el derecho es parte de la cura de la existencia del hombre. Porque ni más ni menos se va a basar en este contenido ético de la idea de la moralidad.
Hoy vinimos nombrando algunos fines del derecho y entre ellos dijimos que la paz y la seguridad eran dos de los fines del derecho. También podemos decir que lo son la solidaridad y el bien común. Ahora, en el derecho, el fin no queda sin más incorporado a la regla, porque no toda necesidad, por el solo hecho de serlo, es jurídica. No todas las necesidades son jurídicas. Hay algunas que sí y otras que no. Ahora, por el solo hecho de ser necesidad, no todas quedan incorporadas a la fórmula o a la regla. Únicamente van a quedar incorporadas a la fórmula o a la regla aquellas que traten como idea fundamental el respeto a la dignidad humana. Entonces, las normas o reglas que van a quedar incorporadas en el derecho son no todas, sino solo las que respeten la dignidad humana. Negri, netamente el derecho es humanista y además persigue fin pedagógico. El derecho es una parte de la comunicación universal. Ya dijimos que habíamos sorteado el paso del sentimiento de grupo a la idea de universalidad. Se exige aquí respeto mutuo. En el mundo del derecho debe haber respeto mutuo en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Es una genuina expresión del humanismo. ¿Por qué entonces el derecho tiene este perfil humanista? Porque justamente su contenido es el respeto a la dignidad del otro, independientemente del espacio, independientemente del tiempo que estemos hablando. De ahí que tenga esa connotación humanista. Se fija en fórmulas, esas fórmulas que propone el derecho son respuestas morales que se nos presentan de antemano a nosotros, ¿para qué? Para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, por el contenido moral que tiene el derecho. Es decir, nos viene antedatando, nos viene anticipando la respuesta moral el derecho. Y como nos va de alguna manera enseñando qué debemos hacer y qué no debemos hacer, tiene ese rol educador, tiene esta idea de que es pedagógico el derecho. ¿Por qué? Porque nos enseña de antemano, a través de sus fórmulas, el contenido ético que propone el derecho de esta idea moral. Y además, ¿dónde encontramos el rol de esta función pedagógica o educadora del derecho? La encontramos porque al ir aprendiendo nosotros vamos tomando conciencia de nuestra propia dignidad humana. Nosotros nos vamos educando cuáles son nuestros derechos y cómo se debe respetar nuestra propia dignidad humana. Por eso, dice Negri, con el derecho quedan totalmente denunciadas todas aquellas estructuras de poder y de violencia.
Y aquí es algo positivo, algo benigno, dice Negri, el fin pedagógico que posee el derecho, porque va a recusar cualquier tipo de presentación distinta al contenido moral y ético que nos propone el derecho, como podrían llegar a ser el poder y la violencia. Muy bien. Otro de los temas que propone el libro del derecho de Héctor Negri son los límites morales. ¿Hay límites morales en el derecho? El derecho pertenece al orden de la moral, pero el derecho, y esto es importante, no agota a toda la moralidad del hombre. Existen contenidos morales que el derecho no alcanza a desplegar. Por eso decimos que en este sentido el derecho es limitado, porque no abarca a toda la moralidad del ser humano, abarca una parte de la moralidad del ser humano. El primer límite es la conformación como orden abstracto. Es la idea moral transmutada o traspasada a la fórmula. Un límite entonces de la idea de la moralidad del derecho es su carácter abstracto. Ese traslado de la idea moral a la fórmula. En realidad, ese traslado de la idea moral a la fórmula es positivo. ¿Por qué? Porque fija una solución, la estabiliza. Pero por otro lado, puede ser negativo, porque le otorga a la solución establecida en la norma una cierta rigidez. Y eso no es tan sencillo. Siempre hay diferencias entre una respuesta intuitiva y una respuesta mediatizada a través de una fórmula. Entonces, lo positivo es que establece una solución, la estabiliza a esa solución, pero por otro lado falta esa inmediatez que lo intuitivo me puede llegar a brindar. Entonces, no todo valor es incorporado a un orden abstracto. El derecho sí es incorporado a un orden abstracto. Y ahí tenemos lo positivo y lo negativo de ser incorporado a un orden abstracto. Pero como decimos entonces, el derecho se circunscribe al respeto de la dignidad del hombre. Pero al amor, yo lo puedo incorporar a un orden abstracto. Por supuesto que el amor no lo tolera, no soporta ser incorporado a un orden abstracto. El derecho solo regula las acciones de los hombres que tienen relevancia social. Y el amor va mucho más que eso. Por eso que decimos que abarca una parte, pero no todo. Porque el hombre participa de otros ámbitos de armonía distintos del derecho. Por ejemplo, el estar bien consigo mismo, lograr alcanzar la paz interior, estar bien con el universo, estar bien con el orden natural.
Otro de los temas que están en el texto es derecho y utopía. ¿Qué es la utopía? Derecho, Y utopía. muchas gracias. Utopía es una concepción que trasciende la realidad para modificarla. Anhelo de conducta real que rompe los lazos existentes. Entonces, trasciende a la realidad. Es un anhelo que rompe con lo que ya existe. Por lo tanto, podemos decir, dice Negri, que el derecho es utópico. ¿Por qué? Porque, miren, se nos presenta un panorama mundial, como puede ser estar en presencia de, por ejemplo, grandes concentraciones económicas, concentraciones militares, concentraciones burocráticas de poder. Y de hecho sucede. O también podemos estar frente a teorías prácticas que propugnan la violencia para accionar políticamente. Ante esas interferencias, decíamos hoy, obstáculos, decíamos hoy, nos estamos presentando. Y entonces, el derecho se presenta como o frente a una situación que trata de transformar la realidad. Pero la realidad que se le presenta al derecho es una realidad global. Y el derecho tiene como única arma para enfrentarse a todos estos obstáculos su contenido moral. Por eso, muchas veces, son anhelos que trascienden la realidad. Por eso el derecho es utópico. El derecho es utópico entonces porque su única arma es el contenido moral. ¿Para qué? Para enfrentarse a toda esta problemática que señalamos. Las grandes concentraciones políticas, económicas, militares, la violencia, por ejemplo, para implementarse políticamente. Bueno, estos fenómenos que debe luchar permanentemente el derecho ante estas situaciones, pero con su única arma. Y su única arma es el contenido moral que posee. Por eso el derecho permanentemente es objeto de interferencia. El poder, la violencia, las concepciones ideológicas tratan frecuentemente de desfigurar al derecho. Piénsese, dice Negri, por ejemplo, en las persecuciones, en la censura, en los grandes silencios. Pero el derecho siempre, pero siempre, ha sido una tentativa constante de realización. Nunca claudica, nunca baja los brazos. ¿Cuántos jueces
doctrinarios, legisladores dignos han desplegado las formulaciones de la armonía social. ¿Cuántos de ellos, a través de sus trabajos, han intentado aplicar y aplicado las formulaciones con contenido ético y en búsqueda de esta armonía social? Quedan aún muchísimos hombres que claman como los oprimidos, los perseguidos, aquellos hombres con hambre y sed de justicia. Por eso, dice Negri, ante la presencia de toda esta gente y esta búsqueda permanente de justicia, el derecho tiene una parte inacabada de esperanza. Siempre el derecho me deja abierta la puerta a la esperanza. Nos vamos a encontrar con estos fenómenos, con estas intromisiones, con estos obstáculos, pero siempre el derecho no va a claudicar y va a seguir en una permanente y constante realización de la búsqueda del respeto a la dignidad humana. El texto lo vamos a dar hasta ahí. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, pero más allá pormenorizadamente, cuando nos dediquemos a otros órdenes distintos del derecho, algunos puntos de divergencia y de convergencia, ¿no es cierto? Pero por de pronto sepamos que hasta ahora vamos a ver esta parte del texto. Esto es, los tres elementos básicos de la definición de derecho, armonía social, evolución y permanencia, historicidad, universalidad, los fines que persigue el derecho, la pedagogía, el rol de justamente si es utópico o no el derecho, y todo lo que hemos venido contando en estas dos clases acerca del libro de Héctor Nick. Está en cátedras, ustedes lo tienen que ir leyendo, pueden acompañar con los apuntes que tomaron, con el video si lo quieren ver, ¿no es cierto? Y léanlo porque es un libro que les va a servir muchísimo, no ahora como estudiantes, que es muy bueno que lo estudiemos, sino también en la práctica cuando ustedes se reciban, para que puedan tratar de enseñar, humildemente por supuesto, a otros este importante rol del derecho, esta importancia que tiene el derecho como idea de moralidad, que por supuesto no solo respeta la dignidad del hombre, sino que de alguna manera es el reflejo del encuentro con los seres personales y entre los seres personales. Vamos a ver ahora un poquito el texto de Helmut Kohl, que en el capítulo 2 habla del sentido y formas de manifestarse el derecho. El derecho es una obra del hombre, ya lo dijimos hoy, es una creación humana. Y por lo tanto, esta creación del hombre debe ser entendida partiendo de intenciones humanas. Tenemos que buscar cuál es la específica intención que tiene el hombre. Entonces el derecho se debe dar o entender en un sentido típico. Esto es, ese sentido típico, cuáles son las reiteradas situaciones, o muy reiteradas situaciones que se dan en cada caso.
Habíamos hablado del sentido general que tiene el derecho, ya lo desarrollamos, que era el dato la característica de la obligatoriedad del derecho. Uno entonces de los rasgos es su obligatoriedad. Ahora nosotros podemos hablar, dice Cohen, acerca de la existencia de dos tipos de orden. Hay un orden material, espacial, y hay un orden no espacial. El orden material, espacial, podríamos, por ejemplo, pensar en las butacas o en el orden que tienen las butacas en un teatro, o el orden que siguen los caballos y las personas en una cabalgata, o el orden que siguen las personas, por ejemplo, en una procesión. Vemos entonces que se trata de un orden material y espacial, porque lo ubicamos en un tiempo y en un espacio. Pero está el otro orden, el orden que no es espacial. Piénsese, por ejemplo, en las reglas de un juego. Las reglas de un juego no tienen el ámbito material espacial. Por eso, dice Cohen, el orden es siempre una entidad ideal. El orden espacial se presenta intuitivamente en el espacio, pero el orden no espacial no está en el espacio. Está en este mundo ideal. Por lo tanto, el orden jurídico pertenece a este tipo de orden ideal no espacial. Si me dicen a qué orden pertenece el ordenamiento jurídico, pertenece al orden ideal no espacial. ¿Por qué? Porque ordena relaciones espirituales no espaciales. Luego sigue hablando Cohen de uno de los rasgos que ya nosotros conocemos, que es el rasgo de la permanencia. La idea de permanencia me daba mi idea de seguridad. Y era necesario yo contar con cierta seguridad para saber de antemano lo que me podía pasar y lo que no me podía pasar. También otra de las características es que el orden jurídico es un orden abstracto. ¿Qué quiere decir que el orden jurídico es un orden abstracto? Bueno, quiere decir que es aplicable o dirigido hacia todos y para todos. Ese orden abstracto trata de concentrar el mayor número de casos posibles, generalmente para ser aplicados a la generalidad. Piénsese, dice Cohen, por ejemplo, si nos vamos al Código de Comercio. El Código de Comercio no habla del comerciante García o del comerciante Rodríguez. El Código de Comercio dice el comerciante. ¿Y por qué dice el comerciante? Bueno, ahí está la abstracción. ¿Para qué? Para que cualquier persona que desarrolle alguna actividad referida al comercio quede enmarcada
dentro de esa abstracción que es el comerciante. Primero, porque imagínate si hubiera una norma para cada uno de nosotros. Sería imposible porque habría tantas normas como personas. Sería algo imposible de pensar. Pero esta idea de la abstracción es una característica muy saliente del ordenamiento jurídico. Se legisla de manera abstracta. ¿Para qué? Para tratar de contemplar esa tipicidad que se reitera permanentemente y de esa manera abstraer el todo, ¿verdad? Para después ver qué trabajo nuestra mente va a realizar. Pero sepamos que la idea es la abstracción, la generalidad. En general, si vemos todo nuestro derecho, vamos a ver este rasgo de abstracción y de generalidad. El Código Civil, ustedes van a ver que va a hablar del comprador, el vendedor, va a hablar de la viuda, va a hablar del hijo, la hija, el cónyuge. Fíjense que siempre lo hace de manera abstracta, de una manera abarcativa de toda situación posible. Pero puede darse, por ejemplo, una excepción dentro del derecho, que es en el ámbito del derecho internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces en el derecho internacional los tratados firmantes los estados firmantes o contratantes o celebrantes de ese contrato, por ejemplo, referido a límites o referido a indemnizaciones que deben abonar algunos de esos países celebrantes, la norma de derecho va a ser particular y concreta. Ahí no va a haber abstracción, ahí va a estar bien delimitado cada uno de los firmantes de ese contrato, ¿verdad? Ahí no hay abstracción. Entonces, una excepción a la abstracción podría ser, dice Cohen, justamente cuando se trata en derecho internacional de la celebración de contratos o convenios referidos, por ejemplo, a límites o indemnizaciones. El derecho, dice Cohen, cuenta entre sus rasgos el que es coactivo. Pero, como ya sabemos, y se enrola justamente en esto también Cohen, la coactividad va a descansar en última instancia en normas de carácter ético, en esta famosa idea de lo moral. La obligatoriedad entonces deviene como consecuencia de la idea moral que tiene el derecho, del carácter ético que nutre al derecho. También es un orden del deber ser. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque muchas veces nosotros, por supuesto que no deliberadamente, ¿no es cierto? Pero nos suele ocurrir que nos disgustamos, nos preocupamos, nos disgustamos, y vos decís, pero ¿cómo puede ser tal cosa? ¡Qué injusticia! Bueno, mire, el derecho lo que nos enseña es el deber ser. Después nuestra tarea va a ser justamente cotejar el ser con el deber ser. Lo que pasó con lo que debería haber pasado. Ese es un gran y complejo trabajo que tenemos nosotros los hombres. Tratar de develar la coincidencia, ¿no?, entre lo que tendría que haber sido y lo que realmente fue. Pero nosotros acá, como estudiosos del derecho, nos estamos formando como abogados, debemos saber lo que debe ser. Después veremos lo que es,
pero tenemos la obligación, no solo académica, ¿no es cierto?, sino moral de lo que debe ser. Por eso que el orden del derecho es el orden del deber ser. El derecho parte, dice Cohen, de autoridades socialmente reconocidas. De manera que si parte de autoridades socialmente reconocidas, de algún modo estaría yo validando la obligatoriedad de ese derecho. La posibilidad de que si las autoridades legalmente reconocidas son las que imponen el derecho o establecen el derecho, de alguna manera yo reconozco esa validez. Pero no siempre fue así. Antiguamente la gente respetaba una formulación de derecho teniendo en cuenta la autoridad de grupo, por ejemplo, como vimos hoy. Nosotros, los hombres, habíamos perdido la identidad y en realidad menoscababa nuestro ser justamente porque éramos en función de lo que el grupo decía que éramos. También se respetaban en la antigüedad derecho porque se temía y por eso se respetaba, porque venía de los dioses, dice Cohen. O incluso más, porque creía que era algo mágico. Y ahí estaría la idea del temor y el respeto al derecho. Bueno, por supuesto que eso fue totalmente abandonado. Y como dijimos, y reiteramos ahora, el derecho se opone a todo tipo de arbitrariedad, a todo tipo de desborde, a todo tipo de desorden. El derecho se opone totalmente a este tipo de comportamiento. También Cohen trata los fines del derecho. Y como ya adelantamos hoy, los fines son la seguridad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. La paz que persigue el derecho, dice Cohen, es una paz coetánea y simultánea. ¿Por qué coetánea y simultánea? Porque no puede haber paz sin derecho y no puede haber derecho sin paz. Es decir, como hoy dijimos y Negri reiteraba, esta necesidad, esta relación es recíproca. No puede haber paz sin derecho y no puede haber derecho sin paz. Por eso que nacen simultáneamente y coetáneamente. Siempre el derecho sustituye la violencia por una solución pacífica. A lo largo de los siglos y en el desarrollo histórico que tuvo el derecho, ya sea los germanos, los romanos, los griegos, los árabes, tenían presente la idea de la venganza. Ante una acción, una reacción vengativamente de lo que habían sufrido. Esta situación inicial posteriormente fue sustituida por otra idea. No ya la idea de la venganza, sino la idea de la indemnización. Por ejemplo, en el caso de un contrato, lógicamente, siempre pongo el mismo ejemplo, pero imagínense en el derecho romano, cuando el deudor no pagaba,
tenía una deuda y no la pagaba, se lo cortaba en pedacitos y se lo tiraba tras el río Tíber. Bueno, como era la idea de venganza, ¿no es cierto? Ante el incumplimiento, la contraparte se venga. Por supuesto que a lo largo de los siglos eso fue avanzando y se cambia la idea de venganza por la idea de, en el caso de, por ejemplo, los contratos, la indemnización. Ante un incumplimiento debe ser indemnizado, ¿no es cierto?, por los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Ya cambia la idea. No se va contra la persona del deudor, se va contra el patrimonio en todo caso, pero no ya la persona. Nace entonces, por ejemplo, la lucha entre el patriarcado en el derecho romano, que culmina con la República Romana, con la idea pacífica de solucionar el conflicto. Por ejemplo, en el derecho internacional hay una conexión entre derecho y paz. Hoy se garantiza la paz a través del derecho, pero ojo, dice Con, que hay un grave peligro. Porque el derecho, de alguna manera, habría conseguido una cierta formalización de la guerra. Por ejemplo, si nosotros vemos o leemos el derecho de guerra, vamos a ver que dentro de sus fórmulas, de sus normas, vamos a encontrar los límites que hay a las operaciones bélicas. O, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el respeto a la población civil. O también nos vamos a encontrar con la prohibición del uso de determinadas elementos bélicos. Eso debe ser, reitero, el derecho lo ubicamos en el mundo del deber ser, y en el derecho internacional, más precisamente el derecho de guerra, se ha legislado acerca de ciertas limitaciones de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, el respeto a la población civil, el respeto al uso de determinadas características de armamento, o los límites a las operaciones que se pueden celebrar en tal o cual territorio. Sí. Profe, sí, Sí. esto me recuerda lo que dijo usted anterior con respecto del derecho y su carácter utópico, ¿sí? Es más bien incentivar a que estas cosas no se hagan, ¿sí? Es el deber ser, amén que después en la guerra suceden otras cosas, pero bueno, hoy en día, Cuando hablamos del derecho y utopía, dijimos que el derecho se encontraba con estas grandes estructuras políticas, económicas, bélicas, ¿no es cierto?, que justamente iban a ser el gran obstáculo del derecho. El gran claro, obstáculo. claro, Y es la- bueno, acá estamos viendo, bueno, pero vemos cómo de alguna manera el derecho, muy, muy limitadamente, puede morigerar, si se quiere, la situación. ¿Por qué? Porque regla o legisla acerca de ciertos límites que hay que poner a una situación tan extrema como es la guerra. claro, Y de claro. alguna forma, sí, tiene ese carácter utópico y además, de alguna forma, limita a este desborde tremendo que es el más grande de todos, que es la guerra. Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es el objetivo que persigue el derecho? El objetivo que persigue el derecho es la solución pacífica de conflictos de interés. ¿Y cómo va a ser o cómo se va a llevar adelante esta solución pacífica de conflictos de interés? También el otro objetivo es la de dirimir litigios. Eso, por supuesto, la de dirimir litigios estará encargado para ello el juez, ¿cierto? Con su proceso judicial para intentar dirimir el litigio. El orden jurídico interviene ante el conflicto de intereses de un grupo, una comunidad, o ante el conflicto de intereses individual. Puede ser entre dos personas. Entonces, el objetivo del derecho es solucionar pacíficamente los conflictos de intereses y, por otro lado, dirimir los litigios. Dirimir el litigio a través de la figura del juez, y ese conflicto de intereses puede ser tanto grupal como individual. ¿Sí? Veamos ahora respecto de la seguridad que persigue el derecho. Habíamos dicho que era la paz, uno de ellos, la paz pacificadora, que dice Negri, y que nosotros le adjetivamos como coetánea y simultánea, según Cohen, como característica importantísima, que no puede haber la una sin la otra. ¿Sí? La otra característica o la otra finalidad que persigue el derecho es la seguridad. La seguridad del derecho es la inviolabilidad del derecho. Esto implica que la seguridad que yo tengo trae aparejado o deja de lado cualquier tipo de arbitrariedad hacia mí. No debe haber contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Yo debo tener la plena seguridad de lo que me va a pasar. Por esta idea de proyecto, por esta idea de no tener angustia, por esta idea de saber y conocer lo que debo hacer y lo que no debo hacer. La escritura me daba seguridad, ¿recuerdan? La idea de proyecto, la idea de estar escrito. Y la publicación también me da seguridad. Tanto la palabra escrita como publicada me brinda seguridad jurídica para conocer el precepto legal que debo cumplir y atenerme a él. ¿Por qué me da seguridad? Dice Cohen, porque el precepto legal ata inclusive a los propios gobernantes. Es decir, los mismos hacedores de la ley quedan atados o quedan subsumidos dentro de la propia ley. ¿Cómo era antes esa idea de la ley? ¿Cómo se celebraban antiguamente los actos jurídicos? Bueno, antes estaba rodeado de muchísima solemnidad. Había determinadas formas, determinados gestos que debían cumplirse al tiempo de celebrarse
una relación jurídica o un acto jurídico. Porque incluso se apelaba a esto que dijimos hoy, no solo ata al justiciable o al ciudadano común, sino al mismo creador de la ley. Por supuesto que eso ya hoy está totalmente abandonado. Estas solemnidades, ¿cierto?, ya no se utilizan más. Había documentos que tenían una formalidad extrema, bajo pena de nulidad, por supuesto, que rezaban, por ejemplo, o iniciaban el documento con una leyenda que decía Su Majestad el Rey de Prusia o Su Majestad el Rey de Baviera. Si no tenía esa solemnidad el documento, caía por nulo. Mire a qué extremo estamos hablando, las formalidades y las solemnidades que tenían los actos jurídicos. Bueno, hoy por hoy todo eso se abandonó, ya no existe más, y ha sido cambiado, modificado, sustituido por otras instituciones, como son, por ejemplo, la escritura pública o el registro de la propiedad. Cuando usted celebra un contrato de compra-venta, por supuesto, lo va a escriturar en una escritura pública ante el escribano que le corresponda o que usted elija, y además, para tener plena seguridad jurídica, ese documento, esa escritura, va a ser inscrita en el registro de la propiedad. Si se trata de un inmueble, de una casa, departamento, lote, etcétera, será en el registro de la propiedad inmueble. Si se trata de un bien mueble registrable, por ejemplo, un auto, será en el registro del automotor. Bueno, la escritura y la registración me dan plena seguridad jurídica. Eso quiere decir que la propiedad que yo adquirí y que queda registrada en la escritura y en el registro público de la propiedad, por ejemplo, va a ser oponible a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que mi propiedad es única y exclusivamente mía. Nadie va a poder venir a pretender decir que él también es propietario. ¿Por qué? Porque hace plena fe, esa escrituración y esa registración, ¿no es cierto?, me da la solemnidad y me da la seguridad jurídica de que ese bien ha quedado inscrito a mi nombre y es de mi propiedad. Cómo a lo largo de la historia se ha ido modificando, se ha pasado de aquellas solemnidades o dejadas de lado a la registración, a la escrituración. Como dijimos hoy, los cambios en el derecho, porque esto también hacen a la seguridad, deben ser lentos. Negri dice, cambios en el derecho tienen que ser lentos. Deben ser prudentes. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué tenemos que hacer hincapié en esta idea de los cambios lentos, medulosos, pensados, programados, estudiados, que tiene que hacerse del derecho? Porque en líneas generales, como vimos, aquellas reglas, aquellas fórmulas se iban enlazando, no se dejaba de lado lo viejo, sino que se le incorporaba la solución nueva y de generación en generación se iban transformando e incorporando nuevas soluciones, siempre tomando la anterior o las anteriores, porque ni más ni menos, al tomar las anteriores, son las experiencias vividas por las anteriores generaciones, ¿no es cierto? Pero esos cambios tienen que ser lentos. Esto es importante, y Cohen acá lo cita, porque habla de
que, por ejemplo, el derecho administrativo es un derecho que tiene los cambios rápidos. El derecho administrativo, dice Cohn, es flexible. ¿Por qué? Porque los cambios en el derecho administrativo son rápidos, son acelerados. Y muchas veces se invocan para esa aceleración, para este cambio vertiginoso, motivaciones de utilidad. Bueno, ¿por qué hay que ser cauto en esto? Porque muchas veces aquellas experiencias sólidas que va pregonando el derecho ante la posibilidad de la utilidad que pregona el derecho administrativo pueden no siempre coincidir con el derecho de fondo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido que observar en la práctica, ¿no es cierto?, que normas de carácter administrativo descuiden o dejen de lado normas fundamentales como son las constitucionales? Y por supuesto que estamos ante un grave problema. ¿Por qué? Porque, fíjese, si a mí me dicen que por razones de utilidad o de costos o de urgencia me modifican nada más y nada menos que un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional, evidentemente esa norma de carácter administrativo me está violentando mi derecho. Por eso que tenemos que ser muy cautos cuando vemos las normas. No digo que todas, pero puede haber normas de índole administrativa o de derecho administrativa que en función de la utilidad o en función de la necesidad del momento que se esté viviendo, se invoquen algunas cuestiones que nada tienen que ver con los derechos fundamentales que tenemos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Por eso que esto de la rapidez que tiene el derecho administrativo y la flexibilidad que tiene el derecho administrativo, dice Cohn, está bien, pero miremoslo con cierto cuidado, porque muchas veces se puede conculcar algún derecho fundamental de nosotros los hombres. Entonces, en definitiva, dijimos los rasgos, hablamos de la seguridad, de la paz, de la justicia. A la justicia le vamos a dedicar un largo tiempo de trabajo, de explicación, de estudio. Pero sepamos entonces que otro de los fines que persigue el derecho es la justicia como núcleo del derecho y como máximo valor que persigue el derecho. También hablamos de la libertad como fines y hablamos de la igualdad. Bueno, la igualdad y la libertad son aquellas que persiguen, que están previstas, digamos, en la Constitución Nacional. Nosotros ya hemos visto o hemos estudiado cuál sería el derecho de la libertad consagrado en la Constitución y el derecho a la igualdad de todos los hombres. Pero se marca allí una connotación netamente de derecho constitucional, entendido en ese sentido. Profesora, ¿Sí? antiguamente ese derecho de igualdad era el derecho de igualdad impositiva, ¿sí? Hoy en día tampoco está muy claro porque, por ejemplo, en los impuestos a la ganancia hay ciertos sujetos que pertenecen al poder que están exentos. Bueno, ¿Lencina es usted? Sí, Ah, Lencina, bueno, mire, eso lo vamos a ver cuando tengamos que analizar, que hoy no sé si vamos a poder llegar, pero se los voy a contar así después brevemente,
vamos a hablar de algunos órdenes sociales, entre ellos la comunidad, y entre ellos la comunidad abstracta. Y en la comunidad abstracta, según Cohen, vamos a ver uno de los ejemplos en la comunidad abstracta son los estados. Y vamos a ver el principio que emerge de la comunidad abstracta, que tiene mucho que ver con lo impositivo. Tiene mucho que ver con lo impositivo. Después vamos a tratar de explicar la problemática que hay en esa comunidad abstracta referido a lo que usted menciona. Ya lo vamos a analizar. Pero por de pronto sepamos que, bueno, la idea de la distribución de las cargas y los bienes debe ser de manera equitativa y, anoten esto, debidamente proporcional. Debidamente proporcional. Este es el gran dato. Así debe de distribuirse los bienes y las cargas que tiene como función el Estado en este caso. Pero ya lo vamos a analizar. La justicia entonces como valor moral máximo, ¿quién no habló de justicia? Aristóteles, Platón, Cicerón, todos ellos, el naturalismo, todos ellos hablaron de justicia. Aparece la idea del juez, del ethos, y la idea de la historia, de la justicia y de las motivaciones morales. Nacen los principios de la buena fe, de la prohibición del dolo, de la fidelidad y de la honestidad en el derecho público y en el derecho privado. Estos son principios que a lo largo de los siglos en el derecho fueron incorporándose, pero la idea de la bona fide, esto es la buena fe en los contratos, como dijimos hoy, la prohibición del dolo, ¿no es cierto? La idea de la fidelidad, la palabra empeñada, decía Negri, la fidelidad, la honestidad, tanto en el ámbito del derecho público como en el ámbito del derecho privado. Hay el derecho de la igualdad, como dijimos, en la democracia vamos a encontrar el derecho a la igualdad previsto en el Código Civil, el derecho laboral, el derecho penal, a través de distintas instituciones que emergen de estos ámbitos del derecho. La idea es preservar la paz social y de alguna forma tanto la libertad como la igualdad tienen esa connotación que ya la trae impresa la Constitución Nacional. También Cohen, quiero seguir un poquito más, allá hablamos de los entonces fines que persigue el derecho, la paz, la seguridad, la libertad, la igualdad y la justicia. Habla de algo que es interesante, que lo tengamos, vamos a hacerlo breve, pero después lo vamos a ir relacionando para después, el último día de clase, poder llegar a una conclusión final. Nosotros hoy dijimos que las fórmulas o las normas del derecho son abstractas, son generales abstractas. ¿Por qué? Y porque la idea es tratar de contemplar el mayor número de casos posibles en estas formulaciones, tomando en cuenta la reiteración más continua de casos particulares y concretos. Esto es la tipicidad que es característica del orden jurídico. Hay tareas que puede hacer el legislador, pero más precisamente el juez. Y es una tarea de intelección, una tarea que pasa por nuestra mente. La vamos a dejar planteada en esta clase y después la vamos a ir desarrollando a medida que vamos aprendiendo más del derecho, más de la justicia, más del juez, para arribar a una conclusión. ¿Qué es la subsunción jurídica? Subsumir es tratar de enmarcar un caso concreto y particular en una norma general
y abstracta. Desde la lógica, si nosotros hacemos en nuestras mentes un proceso lógico, podríamos decir que es parecido, no igual, a lo que es la matemática o a lo que es la lógica. Yo no sé si ustedes han podido leer, seguramente que sí, en algunas ocasiones lo han visto, lo que es un silogismo. Creo que ya lo conté. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor y un resultado. Quiere decir que tengo una premisa mayor, que es la norma general y abstracta. Tengo una premisa menor, que es este caso concreto y particular. Y por último tengo un resultado de las dos. Obtengo un resultado, una definición. Por eso que digo que desde desde la lógica de nuestra mente, se parece mucho a lo que es un silogismo. Y ustedes seguramente lo han escuchado al silogismo tan famoso: todos los hombres son mortales, Aristóteles es hombre, y el resultado o la conclusión es que Aristóteles es mortal. Reitero, premisa mayor, norma general y abstracta: todos los hombres son mortales. Premisa menor o caso concreto y particular: Aristóteles es hombre. Resultado: Aristóteles es mortal. Quiere decir que yo subsumí de una norma general y abstracta un caso concreto y particular y obtuve un resultado. Bueno, este es un proceso lógico deductivo, ¿verdad? Que es interesante que lo conozcamos. ¿Por qué es interesante? Porque tiene que ver con, primero, la formulación abstracta del derecho y segundo, con la delicada función que tiene el juez al tiempo de dictar una sentencia judicial. Vamos a ver si esto queda acá o necesita de más. Seguramente, ya se los cuento, necesita de mucho más. Porque dice Cohn: este silogismo es de alguna manera como algo auxiliar para el juez, es una tarea auxiliar para el juez que lo va a iniciar en ese proceso lógico, pero que le va a faltar algo más. ¿Y qué es ese algo más? Bueno, a medida que vayan pasando las clases, hoy supimos aprender un silogismo, cual que fuera una operación matemática, pero le vamos a tener que agregar lo más interesante y lo más importante, que es justamente no una mera operación matemática, sino la idea de la interpretación que debe hacer el juez al tiempo de elaborar su sentencia. Porque si no, se quedaría solo en una parte o en una parte del todo, que es solamente la de aplicar una norma al caso concreto y particular. Es decir, sería un mero ejecutor del derecho, pero la figura del juez, ya vamos a ver, tiene una connotación muy especial y tiene una tarea muy, muy importante, que no puede quedarse con la mera aplicación de la ley, sino que va a tener que ir mucho más allá que aplicar la ley. Va a tener que interpretarla, va a tener que fundarla, motivarla, y para eso va a tener que valerse de las valoraciones morales que va a tener que realizar. Pero hoy aprendimos en esta clase que hay una primera etapa, que es esta, la de la subsunción, para tratar de buscar la norma general y abstracta al caso concreto y particular. Después vamos a ir siguiendo toda la operación, cómo se desarrolla para llegar a una sentencia como justa, porque la idea es que la sentencia sea justa, Esa es la idea. Así que bueno,
Más o menos en esto consiste la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver las relaciones sociales, vamos a desarrollar lo que es el derecho propiamente dicho, la relación de amor o comunidad, donde además se encuentra la comunidad abstracta, la relación de poder y la relación de violencia. Para ello vamos a trabajar sobre el texto de Héctor Negri y también vamos a trabajar sobre Helmut Kohn, que desarrolla muy bien la idea de poder, la idea de violencia, la idea de derecho. Pero hoy no vamos a tener tiempo porque ya quedan poquitos minutitos para desarrollar. Les digo que es un tema muy lindo, el de relaciones sociales. Seguramente vamos a poder trabajar con el derecho para ver de qué manera podemos hacerlo jugar en las otras relaciones. Si es que lo podemos hacer jugar, porque en algunas no vamos a poder. Ya dijimos hoy que no abarcaba el derecho toda la moralidad del hombre, sino una parte. Así que ya ahí está el adelanto. Bueno, les agradezco mucho la presencia. Nos vemos la clase que viene en la clase de Carlos y les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Hasta el miércoles. Chao, profe. Hasta luego, Miércoles, profesora. profesora. Hasta el miércoles, gracias. Muchas Gracias. Adiós a todos. Chicos, hasta luego. Gracias. A ustedes. ¿Está la grabación? ¿Pudiste parar la grabación? Pará. La tenés vos ahora. No, por eso te pregunto entonces. Entendió la clase, ¿eh? La apago. ¿No? Que se reentendió la clase. Bueno, me alegro. ¿Pudiste, Carlos?